Bueno, pues hombre, sobre el conflicto catalán, yo la opinión que tengo, como bien sabéis, pertenezco a un partido independentista, nacionalista, soy yo también en primera persona nacionalista e independentista y entonces, como podéis comprender, mi postura ante el conflicto catalán es de solidaridad con el pueblo catalán. Creo que el pueblo catalán ha manifestado que quiere decidir. Decidir es un derecho básico, es un derecho humano, es uno de los derechos humanos, el derecho a decidir de los pueblos, y por lo tanto yo lo que creo es que habría que facilitar esa posibilidad, que decidan. Al fin y al cabo, lo que se pretendía el 1 de octubre no solo era, o no únicamente era la independencia, era pronunciarse, y ahí se podía votar sí o no. Yo no veo nada malo, como demócrata convencido que soy, demócrata de verdad, no de postureo, creo. Pues mi postura, desde luego, es que hay que dejar que la gente vote, por supuesto, e impedirlo a garrotazos, pues es algo que veo pues muy mal, claro. Pues básicamente es la misma, claro. Ahí sí que me identifico totalmente con lo que dice el partido. No siempre tiene por qué ser así, pero en este caso concreto sí. También a mi partido lo que le parece es que los pueblos tienen que tener derecho a decidir. Yo creo que no hay nada malo en ello. El pueblo catalán es un pueblo reconocidamente o históricamente reconocido como tal, como pueblo, y por lo tanto el hecho de que se le impida votar es algo que a mi partido pues le parece muy mal. Bueno, seguramente ahí habría razones de diferente índole, ¿no? Raíces de diferente índole. No cabe duda de que hay unas raíces históricas. Todos los conflictos tienen una raíz histórica, ¿no? Y el conflicto catalán en concreto, pues yo creo que tiene también unas raíces históricas. El pueblo catalán, como parte de la corona de Aragón, en la cual la capital era Barcelona, etcétera, pues tuvo una proyección como Estado, ¿no? Esto termina con la unión dinástica de Castilla y Aragón en un momento dado, pero nunca ha sido satisfactorio, por lo menos de manera completa y perfecta, para el pueblo catalán. Y el pueblo catalán ha tenido, en diferentes momentos de su historia, ha manifestado esa voluntad de elegir su futuro. Ocurrió en 1714, ocurrió también en la Guerra Civil y ocurre ahora. Esas podrían ser unas raíces, por así decir, históricas. No son las únicas. Yo creo que también hay una serie de equivocaciones, también sobre todo por parte, diría yo, de los responsables del Estado durante mucho tiempo, y además yo creo que es un mal que afecta no solo a Cataluña, sino también a Navarra, la Comunidad Autónoma Vasca, etcétera, ¿no? Que es el querer asimilar, ¿no? Es decir, el problema se hubiera evitado si históricamente y si en los últimos 2 siglos hubiese habido una voluntad por hacer ver que los elementos propios de Cataluña, el idioma, la costumbre, etcétera, son españoles. El problema empieza cuando te dicen aquello de habla en español o habla en cristiano. Ahí es donde empiezan los problemas, empiezan a enquistarse, porque al final la gente de Cataluña puede llegar a pensar, bueno, lo que quieren es que sea español como son españoles los de Madrid. Si se valoraran los elementos culturales propios de Cataluña como propios desde Madrid, desde Albacete, desde Navarra, desde Galicia, etcétera, pues probablemente este tipo de cosas no ocurrirían. Por esto yo creo que hay una serie de razones probablemente de raíz histórica y que arraigan en la política, pero luego también hay unas equivocaciones, por así decir, muy grandes en cuanto a la manera de tratar el tema por parte de quienes en cada momento han gobernado desde Madrid. Y os pongo un ejemplo clarísimo. Además, si cogéis, porque yo en su momento lo hice, si cogéis la prensa que había en el Estado español, sobre todo la prensa editada en Madrid, en los años de 1890, 1895, el discurso que tenía la clase política española, estoy hablando de Sagasta, de Salmerón, de Cánovas del Castillo, era igual que el que se utiliza ahora con Cataluña. Es decir, en aquella época decían la irrenunciable españolidad de Cuba, decían, ¿no? Y los cubanos están cometiendo, son citas literales, cometiendo delito de leso patriotismo, decían, ¿no? Claro, cuando ese tipo de errores se van repitiendo, pues al final es imposible que los problemas desaparezcan.
Vamos a hablar, por ejemplo, de Navarra. Estamos en Navarra, pues podemos hablar también de Navarra. Hombre, yo creo que si uno conoce cuál es la trayectoria histórica de Navarra, pues es comprensible que a lo largo de la historia haya habido siempre quien de alguna manera reivindicaba una vuelta al estatus originario. Es decir, Navarra es un estado europeo, un estado europeo que tiene una serie de territorios, a los dos del Pirineo, y la trayectoria de los grandes estados del siglo XVII cortan esa trayectoria. Hay una tendencia que empieza a finales de la Edad Media a la creación del gran estado moderno. España, Francia, Gran Bretaña incluso, y entonces se van comiendo a estados más pequeños y que muchas veces tenían vocación de seguir existiendo como estados. Es lo que ocurre en Navarra. Navarra en 1512 se conquista militarmente y claro, eso crea un trauma que periódicamente aflora de nuevo y es un tema que está sin resolver, que además está también relacionado con lo que decía antes. Es decir, el problema no es que haya un único estado que engloba a varias comunidades o a varios reinos o estados antiguos, sino que es que además hay una voluntad de asimilarlos política y culturalmente. En el caso de Navarra, por ejemplo, con una política lingüística que desfavorecía siempre al euskera, etcétera, etcétera, ¿no? En favor del castellano. Entonces, claro, esos son traumas que se van quedando en la memoria colectiva y que, queramos o no, periódicamente van a ir aflorando, mientras no se les dé una solución satisfactoria, claro. Hombre, como proceso histórico a largo, hablar de culpables no se puede hablar nunca, ¿no? Porque no hay realmente culpables de que haya un sentimiento identitario e incluso manifiestamente independentista, por ejemplo, en Cataluña. No hay responsables identificables ni en Madrid ni en Cataluña, ninguno de los dos lugares. Sí que es verdad que tendríamos que ir a situaciones concretas. Hombre, yo creo que la responsabilidad actual del gobierno de Madrid, del gobierno del PP en este caso, respecto a lo que ocurrió el 1 de octubre en Cataluña, para mí es clarísima. Es decir, un pueblo que se decide a votar, que saca las urnas, que quiere hacer algo, nos guste o no nos guste, tan pacífico y democrático como poner unas urnas y votar. Y que ello se impida, como hoy en día todo se puede ver a través de los móviles, a través de las redes sociales, etcétera, y de las televisiones y medios de comunicación, que ello se impida a garrotazos, pues yo creo que eso sí que tiene un culpable concreto, que en este caso, insisto, es el gobierno de Madrid, el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy. Y en ese sentido, si me dejáis que os lo diga, es curioso que el mismo partido que yo creo que hoy en día está identificado a nivel de Europa prácticamente como el partido más corrupto que existe en Europa, el que más personas tiene encausadas por delitos de corrupción, que por una parte intenta evitar que la ley actúe rompiendo a martillazos los discos duros de los ordenadores de su sede, ese mismo partido que huye de la ley rompiendo los discos duros a martillazos, es el partido que, esgrimiendo la ley, reprime a garrotazos a un pueblo que quiere votar. Yo creo que eso es algo que no tiene ninguna lógica, y ahí sí que yo creo que hay responsables concretos. El presidente del gobierno, los ministros, el Partido Popular, etcétera, etcétera. Totalmente desproporcionada, totalmente fuera de lugar, y desde luego a mí personalmente lo que me genera es por encima de cualquier otro sentimiento, una gran vergüenza, ¿no? Es decir, cuando acabamos de ver, y no creo yo tampoco que desde un punto de vista histórico Gran Bretaña tenga que ser modélico en todos los aspectos, pero entre la cuestión escocesa y la cuestión catalana, las dos maneras tan diferentes que ha habido de actuar por parte de los respectivos gobiernos, está clarísimo. En Escocia, vamos a votar, si queréis, se hace una campaña a favor de la independencia y una campaña contraria a la independencia guiada por los partidos unionistas, gana el no y se acabó. Y habéis votado y habéis decidido y seguimos juntos y bueno, ya está, muy bien. Frente a eso, lo que ocurrió aquí, yo creo que es como para sentir vergüenza ajena. Porque se nos llena muchas veces la boca hablando del derecho de
los pueblos a decidir, pero parece que eso tiene que ser cuando es muy lejos de aquí, ¿no? Cuando es en Rhodesia o en Mozambique o en este tipo de sitios. Parece que sí, que o el Sáhara, incluso el pueblo saharaui, parece como que hay una voluntad política generalizada de que tienen que tener derecho a decidir su futuro. ¿Y qué ocurre cuando es una cuestión de kilómetros? Cuando es muy lejos sí, cuando es más cercano. Quebec votó y votó no a la independencia. Escocia votó y votó no a la independencia. Porque no dejamos que voten los catalanes y vamos a hacer una campaña, si así se quiere, en contra de la independencia, pero desde luego respetando el derecho a decidir de cada uno. Pues precisamente a todo lo que nos estaba hablando, a toda la cantidad de errores acumulados que se han ido cometiendo con el caso catalán. Repito, lo he dicho antes, es que en 1890 y tantos, justo antes de que Cuba se independizara, el discurso de la clase política española era el mismo que existe ahora en Cataluña. La irrenunciable españolidad de Cuba, como ahora se habla de la irrenunciable españolidad de Cataluña. Y eso llevó al desastre. Llevó al desastre desde el punto de vista nacionalista español, si queréis, llevó al desastre, llevó a la independencia de Cuba. ¿Quién habla hoy en día de la irrenunciable españolidad de Cuba? No habla nadie. Y si seguimos por el mismo camino repitiendo errores, en un proceso cometes unos errores y luego viene otro proceso y repites los mismos errores, al final yo creo que es cuestión de tiempo. Hablo casi todo el rato como historiador más que como alcalde, pero es que al final, entonces, si se vuelven a repetir los mismos errores, el proceso histórico catalán terminará como terminó el de Cuba. Es un error absoluto lo que se está cometiendo con Cataluña, una equivocación tras otra. Desde luego a corto plazo es muy difícil encontrar soluciones. Quiero decir, hombre, una solución, no cabe duda, es que se dé la oportunidad al pueblo catalán de votar, que decidan lo que quieran. Esa es la solución, para mí sería ideal, ¿no? Porque es la básica, la más lógica y la que habría que implementar, dar la oportunidad de hablar a la gente. Desde luego lo que no es una solución es lo que se está haciendo. Es decir, lo que ocurre entre el Estado español y Cataluña es como si estuviéramos hablando de una separación de una pareja. Ahí tu pareja se quiere separar de ti y entonces tú, en vez de intentar ganarte a tu pareja de la manera más positiva posible, le estás amenazando. Estás diciendo, te voy a arruinar la vida, no te van a dar en el supermercado, no te van a dar la comida, los vecinos te van a dejar de hablar, no voy a dejar que sigas perteneciendo a la piscina donde... Eso es lo que está ocurriendo con Cataluña desde la perspectiva del Estado español. Es la pareja dominante que pretende arruinarte si te separas de mí. Esa no es la manera de ganar moralmente a la gente, a la población de Cataluña. ¿Cómo no va a crecer exponencialmente la cantidad de independentistas que hay en Cataluña si una vez tras otra se produce ese tipo de maltrato? Eso lo que hace es precisamente sacralizar la brecha, abrir una brecha que probablemente no se pueda solucionar. ¿Soluciones? Una solución, dar a la gente la oportunidad de decidir. Otra, desde un punto de vista, yo si fuera una persona, un político perteneciente a la izquierda española, por ejemplo, yo lo que intentaría por todos los medios es ganármelos en el buen sentido de la palabra. Es decir, satisfacer todas esas preocupaciones que hay en Cataluña, satisfacer la voluntad de autonomismo, satisfacer ese déficit que dicen, que sienten, por lo menos que tienen respecto a la atención del Estado a Cataluña, por supuesto respetar su personalidad propia, su lengua, etc. Pero eso no vamos por ese camino, por desgracia. Bueno, efectivamente, el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos es uno de los derechos recogidos en la Carta de Derechos Humanos. Es decir, los pueblos tienen la libertad de decidir su futuro. Y para ello únicamente hace falta ser reconocido, ser reconocible como pueblo. El pueblo catalán es un pueblo históricamente documentado, tiene sus propias señas de identidad, tiene su idioma, sus costumbres, etcétera, etcétera. Entonces hay que reconocer ese derecho, exactamente igual que ocurre con el derecho a decidir del pueblo saharaui, o del pueblo quebecois, del pueblo escocés o del pueblo vasco, por supuesto. Tenemos un derecho innato que procede de la Carta de Derechos Humanos.
por supuesto que en el caso de Cataluña, en el caso del pueblo vasco, nuestra existencia como pueblo es anterior a la Declaración de Derechos Humanos, es anterior incluso a la propia génesis del Estado español. Existimos desde antes. Entonces, que ese derecho básico humano se pretenda soslayar o se pretenda prohibir, es para mí y para mi partido, por supuesto que sí, desde luego una aberración absoluta. Y yo creo que además es un error histórico que periódicamente se repite por parte del Estado español, curiosamente. No hay, al parecer, ni imaginación, no hay una cultura democrática para intentar evitar que esto sea así.